Truenos caían sobre un mar agitado. Las olas furiosas se estrellaban contra afiladas rocas. Sobre las aguas teñidas de rojo, un hombre levantó su lanza. La arrojó contra una monstruosa criatura marina. La bestia, con cuerpo serpentino y cabeza de dragón, fue golpeada en el cristal de su frente. Su núcleo se rompió. El guerrero, cubierto de heridas, mostró una sonrisa de satisfacción. Incluso la criatura se sorprendió al verlo reír en ese momento. Se preguntaba si ese hombre era realmente humano. Si tan solo hubiera pasado un año más, ese monstruo marino podría haber logrado su transformación final. Se habría convertido en un verdadero dragón. Pero a pesar de no haber ascendido, ya había vivido 999 años como una bestia espiritual. Era consciente de las leyes del mundo y de los misterios de la existencia. La criatura no podía aceptar que el humano hubiera utilizado talismanes diseñados para cazar seres divinos. Lleno de indignación, rugió: «¿Por qué te nutres de un rencor tan profundo contra mí?» El hombre, que había perdido un brazo en la batalla, retrocedió unos pasos. La bestia cayó sobre las rocas cercanas a la costa y murmuró, cada vez más débil: «¿Qué esperas ganar con esto?» El hombre respondió fríamente: «No gano nada, pero así puedo saldar la deuda que tengo con mi benefactor». Mirando al cielo tempestuoso, el hombre de largos cabellos preguntó al viento: «¿Es suficiente?» La serpiente marina no pudo entender a quién estaban dirigidas esas palabras. Reuniendo sus últimos vestigios de energía en su cristal, desató una explosión de llamas. Estaba decidida a arrastrar a su enemigo a la muerte con ella. Mientras tanto, la conciencia de la bestia se hundía en un abismo de pensamientos. Al contemplar su antigua forma humana, se preguntó: ¿mi destino termina así, sin jamás alcanzar un verdadero propósito? En medio de la oscuridad infinita, un sonido comenzó a resonar, un ruido distante, cada vez más nítido. La sensación de despertar la invadió, provocando asombro. ¿Estoy viva? Dentro de su pecho, aún sentía el latido de un corazón. Su reserva de mana había desaparecido, pero la fuerza no había abandonado completamente su cuerpo. Extendiendo la mano en la oscuridad, trató de entender dónde estaba. Encontró una barrera sin forma definida, percibida solo a través del tacto. Aquella existencia se negaba a aceptar la derrota, solo porque su mana había sido sellado de alguna manera. Reunió energía suficiente y golpeó la barrera, que se rompió como cristal. Fragmentos de una cáscara de huevo cayeron sobre la arena. Un ligero gemido se pudo oír. La criatura marina despertó, pero se sentía extremadamente debilitada. Al observar a su alrededor, se encontró con un océano de monedas de oro, esparcidas por una inmensa cámara rodeada de cofres llenos de riquezas y tesoros. Al darse cuenta de que ese lugar estaba lleno de artefactos extraordinarios, preguntó quién sería el dueño de ese tesoro y por qué alguien reuniría tal fortuna. Entre los numerosos tesoros, encontró una losa de piedra con una inscripción grabada. Al acercarse, pudo leer: «Al hijo que jamás verá la luz del mundo. Aunque no podamos volver a encontrarnos en este lugar tan remoto, espero que encuentres la felicidad». Era evidente que esa lápida había sido dejada como un mensaje para el hijo de su dueño. Mientras reflexionaba si ese lugar había sido creado para albergar a un niño, el ser de las aguas tocó un cristal que reflejaba su imagen. Se quedó atónito al ver su propio reflejo. Su apariencia ya no era la misma de antes. Ahora era un dragón joven. Rápidamente observó sus patas cortas y torpes. Su pancita también era redonda y rechoncha. Tirando de sus mejillas, examinó su cuerpo, tratando de comprender por qué se había vuelto tan pequeño. Desesperado, volvió a mirar el reflejo, presionando su carita contra el cristal. No importaba cuántas veces mirara. Su apariencia era tan patética que lo hizo llorar. «Ese no soy yo». Después de calmarse y analizar la situación, concluyó que eso debía ser lo que los humanos llamaban reencarnación. Aunque aún no entendía lo que había pasado, decidió aprovechar lo que tuviera a su alcance. Ya había encontrado varios ítems útiles en ese lugar: espadas espirituales, talismanes mágicos y numerosos artefactos. Quien fuera el dueño de ese cofre, sin duda tenía gustos peculiares. Al encontrar un escudo adornado con el rostro de una mujer con cabellos serpenteantes, descubrió que cualquier humano que lo mirara sería transformado en piedra.
Por otro lado, una manzana dorada tenía la capacidad de maldecir a quien la comiera con un hambre eterna. En otro baúl, encontró una poción capaz de robar la voz de quien la bebiera, a cambio de piernas, algo que consideró extremadamente estúpido. Soltando un suspiro, se preguntó por qué solo había artefactos tan extraños en ese lugar. Mientras descansaba, el pequeño dragón encontró una joya. La piedra parecía haber rodado de algún rincón escondido. Fue entonces que la montaña de tesoros, donde estaba el cristal, llamó su atención. Preocupado hasta ese momento solo por su apariencia, aún no había notado cuán valioso era ese lugar. Ahora, su cola movía alegremente, sin que se diera cuenta. Al encontrar una joya dotada de poder innato, parecida a un artefacto mágico, saltó inmediatamente sobre la montaña de oro y tesoros. No tardó en encontrar otro cristal, esta vez envuelto por una energía oscura, similar a la que había tenido en su vida anterior. Sin dudar, cogió la piedra negra, decidido a usarla. Sin embargo, estaba atrapada en un elaborado engaste dorado. Aún así, pronto se dio cuenta de que podría quitarla si aplicaba suficiente fuerza. Intentó sacarla con cuidado para no dañar el cristal, esforzándose. La tarea resultó tan difícil que tuvo que sostener la joya con sus pequeños brazos. Mientras apoyaba los pies en la estructura dorada, usó todo el esfuerzo que tenía. Poco a poco, los ajustes dorados comenzaron a ceder. Finalmente, logró liberar el cristal. Sin embargo, la fuerza que aplicó hizo que perdiera el equilibrio. Decidida a no dejar escapar la joya, la sostuvo firmemente mientras rodaba montaña abajo. Pasó por un mar de monedas doradas antes de caer al suelo. Al caer de cara, su cuerpo frágil sufrió el impacto. Pero, al darse cuenta de que la joya seguía intacta, su ánimo volvió de inmediato. Fue entonces cuando todo comenzó a temblar. El pequeño dragón se levantó, sintiendo una presión colosal descender sobre el salón. En el centro de la gigantesca cámara, una energía abrumadora comenzó a condensarse. El espacio se distorsionó violentamente. Una entidad extremadamente poderosa se acercaba desde el otro lado. Aunque no sabía si su antigua forma podría enfrentar lo que estaba por surgir, no tenía intención de retroceder. Era un dragón negro, una bestia divina. El portal se abrió. La tensión se volvió agobiante. Garras atravesaron la grieta espacial, seguidas por el rostro de una criatura con profundos ojos azules. Un dragón dorado apareció ante el pequeño. A pesar de esa aura aplastante, el recién despertado no tenía intención de rendirse. Intentando responder a la presencia del otro con un rugido, abrió la boca. Lo que salió, sin embargo, fue un maullido. La inesperada demostración de valentía tomó desprevenido al dragón dorado. El pequeño dragón maulló de nuevo, sintiendo una ola de vergüenza por el sonido ridículo que había producido. Antes de que pudiera reaccionar, la cola del dragón dorado lo envolvió y lo acercó. La colosal criatura bajó la cabeza y acercó una garra afilada. «Debes estar asustado, ¿no?» A pesar de los casi 1000 años acumulados en su alma, el pequeño dragón recién nacido temblaba, encogido, mientras lágrimas caían de sus ojos. El dragón dorado habló en un tono tranquilizador. «No hay razón para temer». Su forma colosal comenzó a cambiar. En pocos instantes, se transformó en una mujer de largos cabellos dorados, cuerpo elegante y mirada cálida. Sosteniendo al recién nacido en sus brazos, preguntó: «¿Te sentirás más cómodo si asumo esta apariencia?» La dragona dorada se presentó. Su nombre era Cristina. Escuchar eso sorprendió al pequeño. Ella lo colocó en el suelo al darse cuenta de que aún no había comido. Pensando en su pregunta, el pequeño dragón recordó los tiempos en que todavía era un imude. En esos días, podía pasar un mes entero sin necesidad de comer. Sin embargo, ahora su estómago rugía fuerte, resonando por todo el salón. La vergüenza lo trajo de vuelta a la realidad. Colocando la piedra mágica en la boca, retrocedió rápidamente. Aún así, los rugidos no cesaban. Sus instintos hablaban más alto que su propia razón. Cristina abrió un portal y sacó algo de su interior. Observó mientras ella abría un pequeño frasco. Ella lo miraba con una sonrisa divertida. Cuando la tapa fue quitada, un aroma dulce se esparció por el ambiente. El olor a miel llegó a las narinas del pequeño dragón negro. Era tan irresistible que dejó caer su preciosa piedra mágica.
Baboseando involuntariamente, sintió que los ojos se le humedecían rápidamente. Recuperó la compostura y, acercándose con cautela, pensó en aceptar la oferta, pero al instante retrocedió un paso. Tenía dudas sobre si eso podía ser peligroso. Cristina acercó el frasco de leche a sus labios y dijo: «Si no lo quieres, entonces yo me lo quedo». El pequeño dragón reaccionó de inmediato y corrió a agarrar el frasco de leche. Cristina observó mientras él bebía y soltó una suave risa. Debías tener mucha hambre. La leche era tan deliciosa que la mente del pequeño dragón se sintió completamente embriagada por el placer. Una sonrisa cálida apareció en el rostro de la dragona dorada cuando preguntó si le había gustado. Entonces, Cristina se levantó y extendió la mano. «Pequeño, si te parece bien, ¿por qué no vienes conmigo?». Pensando en su futuro, trató de convencerlo. «Hay muchas cosas deliciosas en este mundo y un montón de experiencias esperándote». El pequeño dragón no entendió todas las palabras, pero comprendió perfectamente sus intenciones. Cristina no parecía alguien que quisiera hacerle daño, y no había nada en aquella habitación más que montañas de tesoros. Además, los instintos de su nuevo cuerpo eran intensos. Sobrevivir solo sería extremadamente peligroso. El pequeño dragón organizó mentalmente todas las razones para acompañarla y se dijo a sí mismo, intentando convencerse: «No estoy yendo porque la leche sea rica. Por supuesto que no». Luego se acercó y tiró suavemente del largo vestido blanco de Cristina. Ella abrió los brazos y lo acogió, levantándolo del suelo. Al tocar su frente con la suya, Cristina le transmitió un mensaje: «Pensé que nunca llegarías a nacer. Gracias por vivir, por venir al mundo, mi bebé». El dragón negro se sorprendió por ese agradecimiento. Aunque era extraño, no tenía malicia en su corazón. Sin embargo, el niño al que ella se refería ya no existía. Esa alma había sido sustituida por un ser que llevaba casi 1000 años de recuerdos. Sosteniendo el cristal de energía oscura, el pequeño dragón se lo entregó a Cristina. Ella preguntó si era un regalo o si solo deseaba que el cristal fuera guardado. Sin querer entristecer a su guardiana, el recién nacido se acurrucó en sus brazos y, al ser demasiado adorable, terminó siendo abrazado de vuelta. Preparándose para partir, Cristina declaró: «A partir de ahora estaré a tu cuidado, pequeño». El alma que había renacido en ese cuerpo agradeció al dueño de la lápida por darle una nueva vida. Deseó que encontrara paz en su próximo viaje. En cuanto a esta existencia, el pequeño dragón solo tenía un deseo: no perecer jamás de manera impotente como antes. Se volvería más fuerte que cualquier otro ser, alguien imposible de herir. El pequeño dragón hizo una promesa. Silenciosamente, o pequeno dragão decidiu usar todo o seu poder para conquistar o domínio absoluto, pero toda aquela determinação logo foi vencida pelo sono. Ele adormeceu durante a viagem. Depois de um tempo desconhecido, acordou novamente. Ao se erguer, ainda estava sonolento e abriu a boca em um longo bocejo. Já havia se passado 1 mês desde que despertou naquele corpo. Todas as manhãs, o pequeno dragão fazia sua meditação. Sobre a cama macia, havia várias pedras preciosas que serviam como leito. No começo, achou estranho aquele corpo desconhecido, mas com os dias, foi se acostumando à sua nova forma. Inspirando profundamente, concentrou-se enquanto reunia energia ao redor do coração. Quando tentou seguir as instruções de Cristina pela primeira vez, pensou que estava com algum problema, mas, ao vê-la lançar magia com naturalidade, percebeu que o sistema de cultivo era apenas diferente. Graças a isso, não precisou se esforçar na piscina de mana intermediária. Ele focou totalmente na reserva inferior. O pequeno dragão estava em um lugar onde a mana mais pura fluía. Era um ambiente semelhante a um templo sereno e silencioso. Ter um corpo recém-nascido e livre de impurezas era uma vantagem incrível. Ainda assim, tinha uma coisa que o incomodava. Um observador persistente estava sempre ao seu lado. Uma pequena esfera de luz viva cutucava a bolinha brilhante. O pequeno dragão se perguntou se aquela criatura dormia. Cristina explicou que se preocupava em deixá-lo sozinho. Por isso, convocou aquele espírito para vigiá-lo. Por causa dessa pequena inconveniência, o protagonista nem conseguia treinar como desejava.
Além disso, sempre que tentava se afastar, o espírito corria imediatamente para chamar Cristina, que aparecia para repreendê-lo. Ao menos sua energia interna crescia rapidamente. Depois de acumular energia por um mês, ele decidiu que era hora de dar o próximo passo. O pequeno dragão queria tentar lançar uma magia de teleporte. Apesar de já ter decidido, o pequeno espírito continuava a segui-lo. O dragão pensou que tudo seria mais fácil se pudesse simplesmente enfrentá-lo, mas as contramedidas que queria usar só poderiam ser desenvolvidas mais tarde. Ainda havia o problema da pronúncia das magias. As estruturas do seu novo corpo ainda não estavam totalmente prontas. Fingindo que ia dizer algo, tentou morder o espírito. A pequena criatura desviou com facilidade e imitou seu movimento. Mordiscou sua orelha, deixando-o profundamente envergonhado. O dragão negro sentiu uma energia familiar se aproximar. Era Cristina, que surgiu através de um portal para verificar como ele estava. Ele correu na direção dela, esperando que o alimentasse. Ella se agachó y preguntó con una voz exageradamente tierna: ¿Viniste a verme? Oh, ¿quién es este chiquitín? Un chico. Eso lo irritó, pero decidió no quejarse. Cristina le apretó las mejillas y le preguntó si quería comer carne. Al abrir la boca del pequeño dragón, se dio cuenta de que sus dientes estaban empezando a crecer. Él la miró como si afirmara que quería carne. Eso la hizo reír al darse cuenta de que el pequeño ya entendía sus palabras. «Creo que eres el crío más inteligente que he visto». La razón era obvia. Era una bestia divina que llevaba casi 1000 años de experiencia. Sin embargo, Cristina no sospechaba nada, gracias a las numerosas actitudes infantiles que él demostraba todos los días. Al verlo actuar de forma adorable, ella lo tomó en brazos. «¿Quieres que te abrace?» Internamente, él negó. Todo lo que quería era comer. Aún así, acabó aceptando el cariño que ella le ofrecía. Mientras lo observaba, Cristina continuó elogiándolo sin tregua. Después de escuchar tantos comentarios, el pequeño dragón comenzó a mirarla fijamente, haciendo que Cristina se diera cuenta de que había olvidado lo más importante. Al tomar un frasco lleno de leche, se lo entregó al pequeño dragón, que comenzó a beber de inmediato, mostrando una sonrisa satisfecha cada vez que comía. Cristina seguía la misma rutina. Se sentaba detrás de él y comenzaba a charlar. Nunca había sido de su interés escuchar las historias de los demás. En su vida pasada, él había sido un emoji solitario, un ser que nunca tuvo amigos. Mientras Cristina compartía sus historias, el pequeño dragón notó el brillo en su rostro. A medida que ella se relajaba más, quizás por escucharlo a diario durante el último mes, ya quedaban pocas palabras que no entendía. Eso también le ayudaba a reunir información sobre ese nuevo mundo. Cuando terminó de beber, Cristina lo llamó. El pequeño dragón miró el frasco vacío y vio a Cristina suplicando con ojos brillantes. ¿Puedes hacer algo adorable por mí, por favorcito? A pesar de haber vivido casi 1000 años, aún se preguntaba por qué una bestia divina como él necesitaba actuar de forma encantadora solo para obtener leche. Aún así, sonrió tiernamente y respondió con un maullido. Al final, se convenció de que solo estaba devolviendo el favor. Sin embargo, Cristina comenzó a acariciarlo y a darle suaves golpecitos en la cabeza, dejándolo avergonzado. Al verlo acostarse, Cristina acarició sus escamas y deseó: «Dado que eres inteligente y adorable, espero que siempre seas feliz. Espero que vivas una vida increíble». Al escucharla decir cosas así con tanta sinceridad, no pudo evitar admitir que Cristina era una persona cálida y amable. Era el tipo de cualidad que solo se puede comprender observando sus acciones y escuchando sus palabras. Poco después, Cristina tuvo que salir a resolver algunos asuntos, dejándolo solo en el templo, acostumbrado a recibir bondad sin fin. El pequeño dragón movió la cola. Pensaba en cómo podría devolver ese gesto. Después de reflexionar, recordó a alguien que había dicho algo similar en el pasado. Una joven mujer con apariencia de zorro le había preguntado si disfrutaba entrenar en su forma humana. Se sorprendió con esa pregunta. Ella siempre lo veía aislado, dedicando cada instante de su vida a prepararse para su ascenso. La zorro quería saber si, al menos, era feliz viviendo así. Al darse cuenta de que ni siquiera podía responder, ella lo maldijo. «Idiota».
Al recibir ese ataque verbal de su amiga, explicó que sus objetivos eran diferentes. La joven zorro simplemente se rió. «Por eso eres un idiota». Luego, preguntó con curiosidad, «¿Alguna vez has sido feliz?». Al verlo cabizbajo, cansado y con ojeras, continuó, «Ni siquiera sabes lo que es ser querido, ¿verdad? ¿Ser verdaderamente amado?». Despectivamente, él cuestionó si eso era realmente necesario. «Yo seré quien despierte y se convierta en un dragón. No tengo tiempo para trivialidades». La joven zorro se rió al oírlo pronunciar esas palabras frías. Aunque esa actitud también era parte de su encanto, inclinando la cabeza, lo cuestionó. «No eres igual. Estás tratando de convertirte en un zorro celestial y aún no puedes dejar de lado esas trivialidades». Sin embargo, se sorprendió al oír su respuesta. «Yo me convertiré en humana». La zorro se rió, completamente consciente de que su objetivo era absurdo. Con las mejillas levemente sonrojadas, imaginó un futuro donde encontraría a alguien a quien amar. Alguien que, aun sabiendo que era un gumirro, elegiría decir que la amaba. Caminando hacia él, la zorro preguntó, «Cuando alguien te ama tanto, ¿no es natural que quieras devolver ese amor? Espero que algún día tú también entiendas esto». En ese momento, él creía que algo así jamás sucedería. Pensando lógicamente, advirtió a su amiga, «Si te conviertes en humana, no podrás regresar aquí, a tu manera». Él la apoyaba en su decisión. «Espero que tengas una buena vida y seas amada como deseas». A pesar de la sincera intención, solo recibió una mirada descontenta. Ella inmediatamente le reclamó, «Solo sabes decir cosas horribles». Sorprendido, argumentó que si dijera algo realmente malo, ella terminaría odiándolo. La zorro bufó y respondió, «Odio todo de ti, idiota». Irritada porque él no comprendía sus sentimientos, se marchó, mientras seguía maldiciéndolo, «Maldito», y mugiendo. Sin embargo, después de alejarse, se giró y de alguna manera pareció agradecerle. Ahora, incluso tras renacer como dragón, el antiguo Mugi todavía no comprendía completamente el significado de esas palabras. Aún así, comenzaba a aprender lo que significaba devolver afecto. Tras atravesar un portal y regresar al templo, Cristina llevaba una bolsa consigo. Llama al pequeño dragón. Muy pronto se sorprende con lo que ve. Él está en pie, dando sus primeros pasos. El pequeño dragón le muestra a Cristina su crecimiento. En su mente, esto también es su forma de demostrar que puede cuidarse solo. Quizás así, ella finalmente dejaría de lado la esfera de luz que lo vigilaba. Cristina lleva la mano a la boca, claramente emocionada. Antes de poder reaccionar, el pequeño dragón siente algo tirando de su cuerpo. Cristina lo abraza y exclama, llena de emoción, «¿Qué voy a hacer con mi bolita adorable?». Al colocarlo de nuevo en el suelo, revela que trajo un regalo. Cuando ve que abre la bolsa, el protagonista imagina al instante que es comida. Sus ojos brillan al escuchar que trajo algo que podría comer, incluso sin tener dientes completamente desarrollados. Entonces, Cristina saca un enorme huevo, un huevo de fénix. A pesar de la distancia, el pequeño dragón percibe el poder abrumador que hay dentro de esa cáscara. La fénix es una criatura inmortal. Tras morir, renace de sus propias cenizas. Aunque se parezcan a pájaros rojos, no vienen de huevos comunes. El pequeño dragón agarra la bolsa llena de huevos gigantes y la arrastra lejos. Cuando encuentra un lugar cómodo, coloca la bolsa a su lado y coge uno de los huevos. Sentado en el suelo, con el huevo entre las piernas, empieza a romper la cáscara. Al ver al pequeño dragón preparándose para comer, Cristina se emociona. El huevo está perfectamente preparado. La clara sólida tiene un brillo dorado y apetitoso. El pequeño dragón da el primer mordisco y siente un sabor tan delicioso que sus ojos brillan. Sin perder tiempo, sostiene el huevo de fénix con las dos patas y comienza a devorarlo rápidamente. Sin saber si él entendería, Cristina explica, «Son una verdadera delicia. Se asan con fuego de dragón rojo. En realidad, ella está un poco preocupada por si no le gustará. No es solo el sabor lo que impresiona. El pequeño dragón siente vestigios de magia de fuego en la comida, avisándole que aún hay muchos huevos disponibles. Cristina le pide que coma despacio. También deja una jarra de leche a su lado. Aunque sabe que acaba de nacer, prefiere que se alimente con cuidado.
El pequeño dragón toma un sorbo de leche antes de seguir disfrutando del huevo suave, que prácticamente se derrite en su boca. Después de terminar 2 huevos, avanza al siguiente. El tercero tiene una cáscara extrañamente rojiza. Como aún hay varios más para elegir, decide dejarlo para el final. Pasa un tiempo y el dragón ya no puede comer más. Con la pancita completamente llena, se tumba en el suelo. Cristina se acerca y le toca la barriga redonda, mientras ríe. No sabía que eras tan tragón. Parece que necesitaré traer aún más comida para ti. Cuando finalmente logra sentarse de nuevo, Cristina acaricia su cabeza y avisa. Volveré pronto. Descansa un poco, Dulce. Así, el pequeño dragón se quedó solo con los huevos de Fénix. Al darse cuenta de que se había pasado con la comida, el prota decidió descansar para digerir todo lo que había comido. El sueño lo dominó rápidamente. Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente. Por fin, se acomodó en una cesta forrada con pañuelos suaves y se quedó dormido. Después de un tiempo indefinido, sus orejas se movieron al captar un ruido extraño, haciéndolo despertar. Se estiró perezosamente. El pequeño dragón se culpó a sí mismo por haber dormido tanto. Al mirar a su alrededor, notó que no había nadie cerca. Sin embargo, encontró muchos más huevos preparados. Cristiana probablemente los había dejado allí mientras él descansaba. Limpiándose la comisura de la boca, se preguntó si debería comer otro. Al fin y al cabo, la digestión había terminado durante la siesta. Sus pequeñas alas se agitaron involuntariamente mientras seguía el aroma irresistible de los huevos. Al mismo tiempo, intentaba encontrar una excusa razonable para seguir comiendo. Solo uno más no hará daño. No estoy siendo víctima de la gula. Solo intento absorber el máximo mana de fuego posible. Sin darse cuenta, voló hacia el huevo rojizo. Al mirarlo, recordó haberlo visto antes. Como tarde o temprano tendría que lidiar con ese huevo, decidió aprovecharlo ahora que estaba solo. Una energía oscura comenzó a emanar de sus alas negras. Apretando una de sus pequeñas patas, concentró el poder en la punta de los dedos antes de lanzarse contra el huevo. Al golpear la cáscara, dejó un rasguño. El huevo no se rompió ni mostró ningún daño. De hecho, el impacto fue tan fuerte que lanzó al pequeño dragón hacia atrás. Después de aterrizar torpemente, lamió la pata adolorida. Aún así, no se rindió. Si ese huevo quería complicar las cosas, entonces él respondería como es debido. Cerrando los ojos, el pequeño dragón reunió toda la energía acumulada en su cuerpo. Luego, levantó el vuelo, deteniéndose sobre el huevo, concentrando todo su poder en una esfera de energía oscura. Invocando la fuerza de un verdadero dragón, soltó un feroz rugido. La esfera disparó un rayo contra el huevo rojizo. El impacto fue tan poderoso que rompió todos los otros huevos alrededor. Cuando aterrizó de nuevo, el pequeño dragón se preguntó si lo había logrado. Jadeando pesadamente, miró el huevo rojo y vio una fisura expandiéndose por la superficie. Eso lo hizo sonreír con orgullo. Como se esperaba, mi poder está más allá de toda comparación. Acercándose lentamente, quería descubrir qué delicia extraordinaria lo aguardaba después de tanto esfuerzo. Finalmente, llegó el momento de comer. Sin embargo, justo en ese instante, el huevo comenzó a moverse. Pequeñas grietas surgieron en la cáscara, como si algo estuviera tratando de salir. Al extender la pata para tocarlo, el prota sintió algo suave y cubierto de plumas. La criatura que apareció ante él piaba como un polluelo recién nacido. Era un pequeño pájaro blanco adornado con plumas negras. El pequeño dragón observaba el mundo por primera vez. Estaba completamente sorprendido. Entonces, para su mayor confusión, el pájaro frotó su cabeza contra su pata, mientras intentaba entender por qué había un ave dentro de ese huevo. La pequeña criatura levantó el vuelo y se dirigió a él. El pajarito se posó en su cara y lo abrazó cariñosamente. En ese momento, el pequeño dragón sintió una energía especial fluyendo a través del pájaro. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta de que esa criatura estaba mezclando la energía del fuego en su cuerpo con el poder de sombras que emanaba. El protagonista finalmente entendió lo que había ocurrido. El poder de su ataque no fue anulado por el huevo, fue completamente absorbido por él. En otras palabras, toda la energía que había acumulado durante un mes entero, condensada en un solo golpe, ahora pertenecía a ese pequeño pájaro.
Mientras el dragón se tumbaba en el suelo, llorando de tristeza, el pajarito caminó hacia él. La pequeña ave frotó su cabeza contra el rostro del dragón, reconociéndolo como parte de su familia. Sin comprender por qué el pájaro mostraba tanta cercanía, el protagonista se preguntó si las fénixes solían actuar así. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. La criatura frente a él era una fénix. Al transferir su energía al huevo, probablemente había creado un lazo especial entre ambos. Entre las bestias divinas existían criaturas con características similares a las de las fénixes. Por eso, quería confirmar si realmente pertenecían a la misma línea. El pequeño dragón intentó alejarse, pero el pajarito de fénix lo siguió. Incluso cuando corría, la pequeña ave se apresuraba a alcanzarlo. Cuando él daba vueltas por el salón, la fénix hacía exactamente lo mismo, imitando cada uno de sus movimientos. Después de cansarse de esa persecución incesante, el pequeño dragón se dio cuenta de la conexión que se había creado. La fénix estaba llena de energía, gracias al poder que había recibido de él. Exhausto, con su fuerza drenada, el protagonista voló lejos, decidido a descansar un poco. Al verlo partir, la pequeña fénix entró en desesperación al ser dejada atrás. Sintiendo un poco de alivio, el dragón aumentó la distancia entre ellos. Decidió simplemente ignorar al ave. Sin embargo, el pájaro comenzó a piar sin parar. Era imposible intentar descansar. Al escuchar esos sonidos melancólicos, el pequeño dragón se dio cuenta de que la fénix estaba llorando. Se le apretó el corazón al recordar toda la energía que había perdido por su culpa. La maldijo mentalmente innumerables veces. Mientras tanto, en otro pasillo de la gigantesca mansión de mármol, Cristina corría apresuradamente, cargando una cesta llena de huevos. Se sentía culpable por haber tardado tanto. Hizo todo lo posible por traer los huevos más temprano. Preocupada de que el dragón bebé estuviera hambriento, había preparado una gran cantidad de huevos de fénix. Al abrir la puerta del enorme cuarto, Cristina se quedó confusa al ver tantas cáscaras esparcidas, y escuchó un sonido extraño que venía del interior. Cuando se acercó al lugar donde el dragoncito solía dormir, se sorprendió. Había otra criatura a su lado, dormida y acurrucada en su pequeño cesto. Cristina observó al pájaro y se preguntó si podría haber nacido de uno de los huevos de fénix. La pequeña fénix despertó al sentir una presencia acercándose. Al ver esa figura gigantesca frente a ella, el ave se asustó. Cristina observó la reacción de la criatura con sorpresa. Abriendo las alas, la pequeña fénix se posicionó frente al dragoncito y asumió una postura protectora, liberando simultáneamente energías de fuego y sombras, pura de fuego y poder de la oscuridad. La fénix poseía hasta la aura característica de los dragones. Era imposible no notar su singularidad. Aún así, para una criatura recién nacida, estaba resistiendo admirablemente bien. Un ave sagrada del fuego, destinada a cruzar los jardines de los dioses. Ahora, ese mismo ser estaba protegiendo al último dragón negro. Era como presenciar una unión predestinada tomando forma. Al agacharse para observarla más de cerca, Cristina pensó que era un poco problemático que la pequeña fénix no permitiera ni que tocara al dragón. Al mismo tiempo, no le parecía correcto usar fuerza contra una criatura tan joven. De repente, el pequeño dragón extendió las patas y agarró a la fénix, que se asustó. El protagonista bostezó al despertar y transmitió un pensamiento a la pequeña ave. «No seas grosera, ella es mi benefactora». Cristina comenzó a reír al ver cuán amigable era la fénix con el pequeño dragón. Como solo una fénix nacía cada generación, creyó que ese pequeño era la nueva fénix destinada a esta era. Sin embargo, Cristina pronto se preocupó. Normalmente, cuando una fénix de la generación anterior moría, otra surgía dentro de 100 años. Algo estaba mal, porque la fénix actual aún debería estar viva. El pequeño dragón observó atentamente la expresión preocupada que apareció en su rostro. Cristina intentaba entender si había algo errado en el propio mundo.
Después de todo, estaba frente a una fénix bendecida por las sombras. A pesar de que acababa de nacer, ¿cómo podía ignorar eso? Llamó al espíritu de luz. Cristina explicó al espíritu que pretendía encontrarse con Pasias, el anciano de los dragones rojos, ya que él también tenía autoridad sobre el fuego y estaba criando un cachorro. Discutir el caso de la pequeña fénix con él parecía una decisión sensata. Ray sonrió a su maestra y aceptó de inmediato la misión. Después de enviar el espíritu, Cristina regresó su atención al pequeño dragón bebé. «Vas a estar bien, ¿cierto?». El pequeño dragón levantó las patas en su dirección, despidiéndose. Al verlo hacer eso, la pequeña fénix levantó una de sus alas e imitó el gesto. Cristina aún se preocupaba por dejar a los dos recién nacidos solos, incluso con Ray cerca. Aún así, creía que estarían bien. De alguna forma, sentía que el pequeño dragón no era solo inteligente. Había en él una madurez inusual, como si ya tuviera sus propios valores y convicciones. Además, el dominio de mana que mostraba el dragón bebé era mucho mayor que el que cualquier recién nacido debería tener. Ese bebé era diferente a los demás. Podía manipular mana con precisión, complejidad y naturalidad siempre que lo deseaba. Cristina ya sabía que el pequeño dragón no sería un genio común. Aún así, deseaba descubrir si, antes de confiarle el huevo, su maestro había hecho algo especial con él. Sin embargo, eso ya no importaba tanto. Independientemente de lo que el pequeño dragón fuera o de cuán extraordinario pudiera llegar a ser, Cristina había decidido que sería su guardiana y maestra de ahí en adelante. Con ese pensamiento, se despidió con una sonrisa cálida, mientras dejaba atrás al pequeño dragón y a la joven fénix. Cristina recordó algo. El hijo de Paciencia era un prodigio extremadamente talentoso. Quizás ese joven pudiera ayudarlos. ¿Quién sabe? Tal vez los dos cachorros se convirtieran en buenos amigos. En la suave brisa que atravesaba los jardines celestiales, el joven de cabellos rojos, a quien Cristina se refería, hojeaba tranquilamente las páginas de un libro, observando el tiempo pasar a través de la ventana. Aunque creía que nada pasaría, Cristina pidió a Ray que la avisara de cualquier problema. Cristina se acercó al bebé dragón y le dijo: «Pequeño, quédate con Ray, ¿entendido?». El pequeño dragón asintió con un suave maullido. Esperó a que Cristina se fuera. Sin embargo, ella permaneció frente a él, como si estuviera esperando algo. De repente, Cristina le pellizcó la mejilla, sorprendiéndolo. Luego, le dio un beso en la cara, dejándolo completamente avergonzado. A su lado, la pequeña fénix corrió hacia él, queriendo también darle un beso, y riéndose al ver su reacción. Cristina finalmente se despidió una vez más, cerró la puerta de la habitación y los dejó solos. Las orejas del pequeño dragón se movieron mientras intentaba escuchar si Cristina aún estaba cerca. En la habitación, que parecía más un jardín sagrado, todo volvió a estar tranquilo. El pequeño dragón comenzó a tramar animadamente, su cola moviéndose de un lado a otro. Finalmente, estaba libre una vez más. Sería diferente si fuera un bebé de verdad, pero no estaba hibernando. Para alguien con casi 1000 años de experiencia, permanecer atrapado en una cuna era simplemente imposible. Mientras Cristina estuvo cerca, ni siquiera podía entrenar adecuadamente. Había demasiadas restricciones. El protagonista pronto se dio cuenta de que el espíritu Ray ya no parecía preocuparse tanto por sus movimientos y ya no lo seguía todo el tiempo. Fue entonces que notó que la fénix seguía detrás de él. El pequeño pájaro lo miraba con ojos suplicantes, implorando silenciosamente acompañarlo. Ante una expresión tan adorable, el protagonista no pudo resistir. Frunciendo el ceño en irritación consigo mismo, tomó al pequeño pájaro con la boca y lo elevó. Luego, lo lanzó hacia arriba. La fénix terminó posándose sobre su cabeza. En lugar de dejarla atrás y convertirla en un problema, era mejor permitir que lo acompañara. Simplemente la ignoró mientras el pequeño protagonista caminaba por la mansión. Ray lo seguía. Se acercó a la puerta y pensó que podría alcanzar el picaporte con un salto. Preparándose, se agachó y movió las caderas para tomar impulso. Luego, saltó hacia la puerta. Alcanzar el picaporte fue fácil. Sin embargo, como era de esperar, la puerta estaba cerrada con llave. En ese momento, el pequeño dragón finalmente comprendió por qué el espíritu de luz parecía tan tranquilo con todo. No era un recién nacido común. Confiado en su control de energía,
canalizó mana hacia sus patas y forzó la puerta. Para su satisfacción, realmente se abrió. Libre para salir de la habitación por primera vez, el pequeño dragón miró a Ray, curioso por saber cuál sería su reacción. El pequeño espíritu de luz parecía reprenderlo, pero no mostró intención de detenerlo. Solo soltó un suspiro resignado. Al final, el pequeño dragón interpretó eso como un permiso para explorar el lugar. Para el protagonista, era muy extraño que Ray estuviera siendo tan cooperativo. Aún así, eso era exactamente lo que necesitaba. Pensando en comenzar su exploración, cruzó la puerta y descubrió que el lugar era mucho más grande de lo que imaginaba. El pasillo parecía no tener fin, lo que le hizo entender por qué Ray no había intentado detenerlo o actuar de manera sobreprotectora. Probablemente, el espíritu pensaba que un bebé nunca podría ir muy lejos solo. Caminando a su ritmo, el pequeño dragón pronto se dio cuenta de que no llegaría muy lejos. Como se esperaba, explorar aquel lugar sin magia de teletransporte sería extremadamente inconveniente. Una sonrisa apareció en la esquina de su boca. Ya estaba preparado para eso. Utilizando su energía interna, el pequeño dragón replicó algo que había estado observando durante semanas: el flujo de poder que sentía cada vez que Cristina usaba magia. La energía acumulada comenzó a condensarse en una esfera de poder. El mana de los alrededores respondió de inmediato a su llamado, como si le perteneciera, concediéndole la sensación de percibir toda la energía esparcida por el refugio. En ese instante, Ray comenzó a preocuparse, pues jamás imaginó que el bebé dragón sería capaz de hacer algo de tal magnitud. Preparando la magia de teletransporte, el protagonista ponderó sobre qué destino elegir. Su mirada se posó sobre el espíritu de luz que movía su cuerpo frenéticamente, como si estuviera implorando que desistiera. Incluso si Ray intentara avisar a Cristina, en ese momento ya era demasiado tarde. Guiando la energía acumulada, el protagonista conjuró innumerables círculos mágicos, muchos más de lo que él mismo creía capaz. En el instante siguiente, su cuerpo desapareció. Cuando volvió a ver, se encontró frente a montañas verdes. Una inmensa cordillera se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los ojos del pequeño dragón brillaron al contemplar el exterior. Cueva. Aunque ya sabía que ese mundo era diferente de su vida pasada, verlo en persona era algo completamente distinto. Fue entonces cuando notó un detalle importante. Se había teletransportado en medio del aire. Al mirar hacia abajo, vio que estaba muy lejos del suelo. La pequeña Fénix trató desesperadamente de sujetarlo. Movía sus alas con todas sus fuerzas para evitar la caída, pero ambos terminaron cayendo. O mejor dicho, solo el dragón sufrió las consecuencias. Él se estrelló de cara contra el suelo. Ser el único que se lastimó lo dejó profundamente avergonzado. La caída sucedió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de abrir sus propias alas. Al menos había logrado llevar consigo tanto el espíritu de luz como la Fénix. Lo que realmente le intrigaba era el comportamiento de Ray. Volaba de un lado a otro en completo desespero. ¿Cómo podía Cristina usar magia de teletransportación con tanta naturalidad? El pequeño dragón nunca había considerado esa técnica como algo extraordinario. Entonces, una realización lo golpeó. Si todos los crías recién nacidos fueran capaces de lanzar magia de teletransportación, Cristina nunca habría confiado su vigilancia solo a un espíritu cuya única función era observarlo. En ese instante, el pequeño dragón negro se dio cuenta de que había hecho algo extraordinario, algo que estaba mucho más allá de lo que debería ser posible para alguien en su etapa actual. De alguna manera, el pequeño dragón trató de hacerse el desentendido, pero ya había usado magia, así que no había nada que ocultar. Pensar demasiado no resolvería nada, así que decidió actuar. Acercándose a la Fénix, que estaba preocupada por él, el protagonista acarició su cabeza. Así, asumió el liderazgo y comenzó a explorar los alrededores. Antes que nada, necesitaba descubrir dónde estaba. Caminó con confianza hasta que, inesperadamente, encontró hormigas cargando cristales de mana.
No mucho después, llegó a un lago de aguas cristalinas. Los peces, al oírlo, se asustaron y huyeron rápidamente hacia las profundidades. La jornada continuó a través del bosque lleno de bellezas. Árboles majestuosos se erguían hacia los cielos. Las flores exóticas coloreaban el camino y la abundante energía natural del ambiente hacía que todo pareciera más vivo y vibrante. Cuando el pequeño dragón comenzó a escalar un árbol, Rai volvió a preocuparse. Sin embargo, no tardó en llegar a la copa, atravesando las hojas hasta emerger por encima de ellas, donde finalmente pudo observar el cielo abierto. La pequeña fénix también se deslizó entre las ramas y hojas, alcanzándolo poco después. Habiendo subido al árbol para revisar los alrededores, pudo ver a lo lejos un enorme domo de luz entre dos montañas cercanas. Ese debía ser el Kobil de Cristina. Aún a esa distancia, era posible notar que el domo estaba formado por una cantidad asombrosa de mana condensado. Toda esa energía parecía fusionada en una sola existencia, creando una barrera magnífica e imponente. Habiendo visto lo suficiente, decidió regresar. Hizo una señal al espíritu de luz, señalando la guarida de Christine. Aunque había sido teletransportado a un lugar lejano, el protagonista estaba satisfecho. Como no había bajado la guardia durante toda la exploración, sabía exactamente hacia dónde volver. Rai también parecía aliviado. Después de todo, no tendría que lidiar con posibles quejas más tarde. El pequeño dragón comenzó a imaginar el momento en que volvería a la guarida. Quizá podría demostrar sus habilidades de teletransportación. ¿Quién sabe? Tal vez mostrara su sabiduría e inteligencia para que Christine elogiara su talento. ¿Y si ella incluso lo ayudara a hacerse más fuerte? Mientras corría por el bosque, el pequeño dragón no se dio cuenta de cómo estaba. Después de atravesar arbustos, rodar por el suelo y explorar libremente, estaba tan sucio que comenzó a pensar que parecía un perro que había jugado en el barro. La pequeña fénix incluso tuvo que quitar algunas hojas que estaban pegadas a su cabeza. Con tranquilidad, continuó siguiendo el sendero hacia la guarida. Tenía la esperanza de que todo lo que había planeado saliera bien. Sin embargo, en medio del camino, un olor diferente llamó su atención. La atención de Rai también fue atraída de inmediato. Con los ojos brillantes, el pequeño dragón salió disparado hacia el bosque, en dirección a aquella fragancia deliciosa. Entre los arbustos, el protagonista encontró algunas pequeñas frutas rojas. Era una planta famosa, un ginseng salvaje, y dentro de ella había una semilla celestial. Deteniéndose frente al ginseng, que irradiaba energía espiritual, el pequeño dragón empezó a salivar. En realidad, no esperaba nada menos que eso. Estaba en un lugar donde la concentración de energía era mucho mayor que en cualquier entorno común. Pensando que podría recuperar parte de su poder al consumir el ginseng, extendió la mano para tomarlo, pero el espíritu de luz se interpuso de inmediato en su camino, impidiendo que lo hiciera. El pequeño espíritu volaba alrededor del ginseng, protegiéndolo desde todas direcciones. El pequeño dragón intentó apartar a Rai, pero fue empujado hacia atrás. La fénix, sentada sobre la cabeza de su maestro, decidió ayudarlo. El protagonista se sorprendió al ver a la ave legendaria lanzarse directamente contra el espíritu de luz. Con Rai apartado, finalmente tuvo el camino libre para recoger el ginseng celestial. A pesar de que el ginseng era demasiado grande para que sus raíces fueran tragadas en un solo bocado, el pequeño dragón siguió comiendo sin dudar. Machacó y extrajo toda la esencia de las raíces en su boca, saboreando cada trozo y sintiéndose extremadamente satisfecho. Lo que quedó del ginseng fue arrojado al suelo. Fue entonces cuando el pequeño dragón notó algo extraño. Había una cara en la planta, un rostro claramente irritado. En el instante siguiente, la planta mágica comenzó a gritar. El protagonista se congeló. Un sabor terriblemente amargo estalló en su boca. Su rostro se palesó. Luego comenzó a vomitar. La escena llamó de inmediato la atención de la fénix y del espíritu de luz. La ave corrió hacia su maestro mientras él sufría internamente, maldiciendo. ¿Qué es esto? No es la semilla celestial que esperaba. Poco a poco, su mente comenzó a nublarse. Su visión se distorsionó. El mundo parecía girar. Entonces cayó al suelo.
Mientras tanto, la enorme cantidad de energía que había consumido empezó a esparcirse por el bosque. Se elevaba entre los árboles como una poderosa ola invisible. En ese momento, un joven con botas de cuero apareció cerca. Tanto el pequeño animal negro en el suelo como la planta marchita llamaron su atención. La Fénix y el espíritu de luz notaron de inmediato la presencia del intruso. Él llevaba ropa ligera y una capucha que cubría su cabeza. El joven siguió la estela de energía en el aire hasta llegar al lugar. Entonces, levantó una de sus manos. Mana fluyó a su alrededor. La energía envolvió al pequeño dragón y lo levantó suavemente del suelo. Luego, el joven sacó de su ropa una pequeña pelota medicinal. Con un simple gesto, hizo flotar el medicamento hacia el animal y lo llevó a su boca. Inconsciente, el dragón negro tragó el medicamento sin darse cuenta. Con la ayuda de la energía que lo rodeaba, la digestión ocurrió rápidamente. Poco después, comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente. La visión aún estaba turbia. Aún así, pudo ver una figura desconocida frente a él, preguntando quién era esa persona. Pero antes de que pudiera recuperar completamente la conciencia, el extraño ya había desaparecido. Poco después, el cansancio volvió a dominarlo. Se quedó dormido una vez más. Con lágrimas en los ojos, la Fénix y el espíritu de luz corrieron hacia él, llenos de alivio. Ambos lo abrazaron mientras él descansaba. Lejos de allí, Christine finalmente llegó a su destino. Levantando la mirada, saludó a la figura frente a ella. «¿Cuánto tiempo sin vernos?» El enorme dragón rojo, envuelto en llamas, observó su llegada. Era su viejo amigo, Pathias. La profunda voz del dragón resonó por la cueva llena de oro. «Realmente, ha pasado un tiempo, líder de los dragones dorados». La voz profunda comenzó a cambiar, transformándose en la voz de un humano con gran clase. «Pidiendo una audiencia tan repentinamente, tienes que darte cuenta de que solo concedí esta petición, a pesar de tu grosería, por tu estatus, ¿verdad?» Tomando la apariencia de un noble rico, el dragón rojo declaró: «Espero que tus asuntos aquí valgan mi tiempo». Christine no se molestó por la forma de hablar de Pathias y se inclinó levemente, disculpándose por el momento inapropiado. Tras agradecer por ser recibida, Christine reveló algo que dejó a Pathias en shock. «Un dragón negro acaba de nacer». El hombre dragón se levantó de su trono, completamente incrédulo. Christine reveló que aún no había informado del acontecimiento a Lord, lo que dejó a Pathias aún más confundido, intentando entender. Porque ella había ido primero hasta él, Christine comenzó su explicación afirmando que el bebé aún era joven. Necesitaba tiempo para crecer, para adquirir todo tipo de experiencia y así desarrollar un sentido de identidad. El dragón negro al que se refería, en ese momento, estaba jugando con una mariposa entre las flores, lejos de donde ella lo había dejado. En nombre del recién nacido, Christine hizo un pedido. «Espero que seas una fuente de fuerza para este niño, y que no dejes que Lord Isha interfiera». Pathias arqueó las cejas. Se preguntó si el chico valía tanto esfuerzo para convencer al dragón rojo. Ella reveló una de las hazañas del dragón negro. «¿Sabías que renació como un fénix?» Pathias encontró difícil creerlo. La fénix de la generación actual aún no había partido. Precisamente por eso, Christine consideraba al dragón negro tan especial. Pathias golpeó su trono de oro, sabiendo lo que Lord Isha haría si descubría lo del dragón. Intentará hacer un lavado de cerebro al niño. Lo doblará a su voluntad sin pensarlo 2 veces. Y si Isha decidiera que el niño era una amenaza, sin duda lo eliminaría. Cuanto más pensaba Pathias en el asunto, más inteligente le parecía Christine Darwin, la anciana de los dragones dorados. «Viniste sabiendo que no rechazaría esta propuesta, ¿verdad?» Christine respondió con tranquilidad. «Solo confío en que tomarás la decisión correcta». Pathias la elogió por haber tomado la decisión correcta al contactarlo primero, como el único heredero de la línea oscura. Si el dragón negro se convertía en el primogénito, no sería solo un hijo, sino un anciano. Incluso a su edad, no estaría mal que Pathias creara lazos entre él y su propio hijo, quien se convertiría en anciano de este clan. Así, Pathias advirtió que enviaría a su hijo a contratar a Rai pronto, para transmitir toda la educación que había recibido como sucesor al joven dragón negro. Christine agradeció profundamente al anciano Pathias por su ayuda y se despidió. Él la dejó ir. Pathias se quedó solo en su trono,
imaginando la expresión que el arrogante Lord mostraría al descubrir que no todo seguía como él quería. Al salir de la guarida del dragón rojo, una cueva en las montañas, Christine abrió sus alas doradas para marcharse. Miró levemente hacia atrás y con las palabras de Pácias en mente, afirmó para sí misma: «No eres diferente. También hay cosas que no puedes controlar». El único heredero de Pácias se llamaba Perdición. Christine había oído que el joven estaba en conflicto con Pácias, así que, sin duda, este encuentro sería bueno para el propio Perdición. Pensando en regresar rápidamente al joven dragón negro, Christine imploró internamente para que no estuviera llorando de hambre. Pensó en conseguir algunas cosas en el camino para alimentarlo, como leche, pan, huevos y galletas. De repente, Christine recibió un mensaje que la preocupó. Apretando los dientes, sintió una punzada de dolor de cabeza cuando Ray envió una señal de emergencia. Su expresión cambió a una de extrema preocupación, y su cuerpo brilló con intensa energía dorada. Ella saltó hacia el cielo y atravesó el portal de teletransporte que había creado. Cuando pasó por el portal, Christine se encontró con los recién nacidos, tumbados en la hierba. Ella se acercó a ellos y vio a la pequeña Fénix levantarse para proteger al dragón. Christine tomó al dragón en sus brazos, preguntándose por qué no estaban en la habitación del escondite. Intentando entender lo que había pasado, Ray voló hacia una planta en el suelo. Christine se sorprendió, ya que era una mandrágora. La preocupación se reflejó en su mirada al darse cuenta de que el dragón la había comido. La mandrágora es una planta peligrosa, en cualquier circunstancia. Además, las plantas y animales de ahí estaban saturados de mana dracónica. Sobre todo, esa mandrágora había crecido absorbiendo mana de dragón por cientos de años. El dragón negro era un recién nacido, un poco más de un mes. Comer una mandrágora que había crecido por siglos podría perjudicarlo mucho. Sin embargo, al sentir un cierto olor, Christine entendió completamente qué había ocurrido. Liz, joven, pero la más talentosa entre los jóvenes dragones, ya que era hija de Rune. La existencia de la niña expuesta no era lo ideal, pero el hecho de que el dragón negro hubiera sobrevivido gracias a esto hacía de este encuentro una bendición. Abrazó al pequeño dragón y se culpó a sí misma. Pensó que con Ray solo era suficiente, ya que un recién nacido no podría salir del escondite. Sin embargo, era sorprendente que un dragón tan joven hubiera intentado usar magia de teletransporte y lo hubiera logrado. Y, después de liberarse, lo primero que hizo fue masticar una mandrágora. Eso hacía que Christine se imaginara cuán problemático podría ser. Al escuchar la voz de Christine, el protagonista despertó y abrió los ojos al verla. Christine preguntó si se sentía mejor, con una mirada de pesar. Christine se disculpó, diciendo que debería haber sido más cuidadosa. El pequeño dragón comenzó a sentir una culpa aún mayor que la de ella. Para no preocuparte más, el protagonista extendió las manos hacia ella, como si estuviera pidiendo disculpas. Las lágrimas brotaron de los ojos de Christine. Se agachó, extendió la mano hacia la pequeña Fénix y los llamó para que volvieran a casa. Ya habían sufrido demasiado. Al regresar a la mansión lujosa, el pequeño dragón negro se sentó en su cuna. Con los ojos cerrados, comenzó a meditar. Lesiones internas, además de un desorden total de energía. Aún así, estaba vivo. Entonces, supuso que eso era lo que importaba. No importaba cuán familiar fuera la apariencia o el olor. Ahora sabía que este era un mundo completamente diferente. Era necesario ser más cuidadoso a partir de ahora. Al menos, este entrenamiento había valido la pena. Dejando las reflexiones para más tarde, ahora el pequeño dragón se concentró en absorber toda la energía que había dentro de él. Mientras meditaba, la pequeña Fénix se acercó. La Fénix llamó su atención, y al mirarla, él notó que algo había pasado. La pequeña ave tenía los ojos rojos de tanto llorar. Avergonzado, humedeció la cabeza de la Fénix, intentando calmarla. Aunque no era su problema, parecía que alguien sentía tanto tristeza como alegría por él. Era como si eso le estuviera sucediendo a ella misma. Aunque en su vida pasada habría existido alguien así, el protagonista pensó que nunca lo habría notado. Sin embargo, ese nuevo sentimiento no parecía tan malo. Creía que podría acostumbrarse a él. Mientras pensaba en esto, el dragón negro vio una luz.
La pequeña fénix se restregaba contra su pata, y chisporroteos aparecían. Esa energía fue sentida por el protagonista, quien la reconoció de inmediato. Era la energía purificadora presente en las lágrimas de la pequeña fénix. Cogiendo las lágrimas con una de sus patas, el dragón usó una de sus garras para probarlas. La propiedad curativa en la lágrima de la fénix bajó por su garganta. Con los ojos cerrados, se concentró en ese poder concentrado. El dragón negro se quedó sorprendido, porque las lágrimas actuaban como un antídoto contra el veneno. Además, una energía de fuego emanaba de su cuerpo. El protagonista miró sombríamente a la fénix y acarició la cabeza del pequeño pájaro. Mostró su agradecimiento por ser mucho más útil de lo que había imaginado. Christine entró en la habitación para ver cómo estaba el dragón. Ahora que había despertado después de jugar con la pequeña fénix, el dragón negro se sentó en el suelo. Le saludó con una mirada tranquila. Al ver que parecía bien, Christine recordó el gran susto que había sufrido. Lo tomó en brazos, asegurando: «Eso solo te dejó enfermo porque todavía eres un cachorrillo muy joven. Cuando crezcas un poco más, algo como una mandrágora no será nada para ti». El pequeño dragón presionó sus patas contra Christine, mostrando que estaría perfectamente bien pronto. Christine, de alguna manera, podía entender lo que él quería decir. Incluso cuando escuchó toda la situación a través de las palabras de Ray, aún le resultaba difícil de creer. Primero, el bebé dragón había usado magia de teletransporte. Luego, con una velocidad increíble, se recuperó de sus heridas internas. Aunque con la ayuda de Lise, esa tasa de recuperación era completamente sin precedentes. Este bebé dragón era demasiado excepcional para crecer como un cachorrito común. Christine estaba preocupada por la posibilidad de que Lord Isha lo encontrara sosteniendo al pequeño dragón. Christine lo miró, y el protagonista la miró de vuelta, frunciendo el ceño y preguntándose por qué ella lo observaba tan seriamente. Se preocupó de que Christine sospechara de él. Ya estaba pensando en usar a la fénix como excusa, en caso de ser criticado. El protagonista fue colocado en el suelo. Christine sostuvo sus patas y afirmó: «Mi niño, estaré conjurando la magia de la herencia en ti». El protagonista se quedó confundido, sin saber de qué se trataba. ¿Magia de la herencia? Christine explicó que era una antigua magia de palabra hablada, que se decía había sido lanzada por los dioses. Sobre los seres inteligentes del mundo, era una magia conceptual. Esta magia implantaba la fuente del conocimiento de un dragón. Permitía que el receptor adquiriera el conocimiento y las habilidades del conjurador, o incluso despertara habilidades completamente nuevas. La extensión de la información y el poder despertados dependía de la madurez de la mente del receptor. Sin embargo, debido a la naturaleza de la magia, imponía una carga enorme sobre un cachorro recién nacido. Pero lo más aterrador de esta magia era que, dependiendo de quién lanzara el hechizo, ideologías distorsionadas o peligrosas también podrían ser transmitidas junto con ella. Tras toda la explicación, Christine afirmó que por eso tan pocos utilizaban la magia de herencia. Las condiciones eran increíblemente rigurosas. Además de eso, había una poderosa restricción. La magia de herencia solo podía realizarse una única vez en la vida. Con extrema convicción de que lo apoyaría, Christine le preguntó si confiaría en ella. Advirtió que esa magia era tan dolorosa y peligrosa como poderosa, y que necesitaría confiar plenamente en ella. El protagonista la observaba hablar. Christine mordió sus labios, pensando en todo lo que quería ofrecerle. Quería permitirle tener una experiencia normal y una infancia despreocupada. Había cosas que solo podían vivirse cuando se era joven. Habiendo vivido una larga vida, el protagonista entendía eso muy bien. Era impresionante cuánto ella demostraba consideración y cariño. A veces, la vida es mucho más cruel de lo que se imagina. Cosas abstractas y brillantes como la inocencia de la infancia o los recuerdos afectuosos son fácilmente dejadas de lado por las duras prioridades de la realidad. Cuando finalmente te das cuenta de lo preciosas que eran, el recipiente ya está viejo y roto. Se vuelve imposible llenarlo completamente otra vez. Te das cuenta de esos fragmentos demasiado tarde, deseándolos con todo el corazón. Y aún así, a pesar de querer proteger y realizar esas cosas para sí mismo, más que para cualquier otra persona, esa fue la elección que alguien había hecho por él.
Por lo tanto, lo mínimo que el pequeño dragón podía así hacer era soportar un poco de dolor. Con un suave maullido, él estuvo de acuerdo. Algunos días después, en el escondite de mármol, una energía luminosa se extendía por todo el ambiente. Se creó un círculo mágico dorado, y sobre él, una enorme cantidad de mani dorada se reunía. Christine cargaba al pequeño dragón en sus brazos. Ella entró en el círculo mágico con él. Desde el primer paso, el pequeño dragón ya sintió una gran presión. Aunque no estaba tan cerca del centro del círculo mágico, la intensidad del mana presionaba su piel. Christine lo tranquilizó. «Está todo bien, mi niño. No te pongas tan nervioso». Él la miró y luego bajó de sus brazos, pisando solo en el círculo mágico. Los dos se quedaron frente a frente. Todo pareció comenzar cuando Christine soltó un leve suspiro. Ella extendió las manos, pronunciando el encantamiento. «En nombre de Cristina el Arcadia, mi vida y mis recuerdos, voy a pasárselas a este niño». Cristina apuntó su mano hacia el dragón negro. Inició la transferencia a través de la energía en los ojos rojos y electrificados del protagonista. Runas mágicas aparecieron. Toda la información se estaba transfiriendo al fondo de su mente. Sintió algo tirar de su conciencia. Era como si un archivo entero de datos se estuviera derramando a la fuerza directamente en su cerebro. Sus nervios se expandían forzosamente para procesar esa avalancha de conocimiento. El dolor era insoportable, pero necesitaba aguantarlo. Si lograba atravesar eso, todo el poder y conocimiento que se transmitía serían suyos. Solo un poco más. Intentaba soportar. Solo un poco más para poder recibirlo todo. Los ojos del dragón negro brillaron con una luz intensa. Sin poder hablar, abrió la boca y emitió un grito silencioso. Después de un tiempo, todo volvió a la tranquilidad. Cristina se acercó, preocupada. «Mi niño, ¿estás bien?» El dragón negro permaneció en silencio. Tenía una mirada sombría hasta que colapsó en el suelo. Cristina corrió hacia él. El dragón dorado tomó al bebé en sus brazos, suplicándole que despertara. Cuando escuchó al bebé toser, pudo confirmar que estaba vivo. El pequeño dragón sostuvo el dedo de Cristina, que tocaba su rostro por primera vez desde que llegó a ese cuerpo. El protagonista murmuró el nombre del dragón dorado. Alivio y alegría llenaron la mirada de la anciana rubia al ver que todo había salido bien. Ella abrazó al bebé con ternura, agradeciendo a los cielos y a él por haber soportado todo. Por dentro, el protagonista maldecía, irritado por haber estado al borde de la tumba. Si hubiera sido un poco más débil, ahora estaría en el otro mundo. Cristina lo sostuvo, comentando emocionada. «Eso fue increíblemente difícil, ¿no? Recupera tus fuerzas. Vamos a comer primero. Preparé una comida especial de antemano». Siendo cargado en los brazos de Cristina, el bebé dragón salivaba al pensar en la deliciosa comida que iba a probar. No podía esperar. Cuando Cristina presentó la deliciosa comida de la que había hablado, el rostro del protagonista se volvió sombrío. Ante él había una raíz seca, un caldo de color oscuro y sospechoso, y alga vieja. Sin embargo, según Cristina, todo eso era bueno para su cuerpo. A pesar de eso, el protagonista miró la comida con desconfianza. Mirando a ella, el dragoncito sugirió leche y huevos, pero Cristina rechazó. «No, interferirán con el efecto de los remedios». Sin embargo, ella garantizó: «Si comes todo, te daré una manzana dulce». Después de todo lo que había pasado, no podía creer que estaba sufriendo con alguien tan mezquino, pero sabía que no era un bebé de verdad. Incluso había comido una mandrágora. Lo que tenía frente a sí no debería ser tan impresionante. Creyendo que eso no podía ser tan malo, comenzó con la raíz. En cuanto dio el primer mordisco, arrancó un trozo de la hierba medicinal. Sus ojos se agrandaron porque, tal como había imaginado, aquello era extremadamente amargo, hasta el punto de hacerlo llorar. Christine sonrió de forma torpe, entendiendo cómo se sentía, pero le pidió que se esforzara para comer todo. A esa altura, el protagonista sentía que estaba siendo castigado por haber comido la mandrágora. Incluso la Fénix estaba recibiendo mimos al ganar galletas de Christine. Él también quería un snack rico. No quería comer esas medicinas que parecían salidas de la basura. Al final, logró aguantar y comer todo lo que Christine le dio. Como recompensa, recibió una manzana de cáscara brillante y dulce. Christine lo elogiaba. «Hiciste un gran trabajo. Pasaste por muchas cosas, ¿verdad?
Esto es para limpiar tu paladar. Lamiendo la manzana dulce, sintió como si hubiera vuelto a la vida. La fruta tenía un sabor similar al de Alcasus, y su dulzura solo mitigaba un poco el amargor que sintió antes. Mientras comía, la fénix pareció interesarse por la manzana, que él rápidamente escondió. Incluso la empujó a un lado, impidiendo que probara su snack. Christine los observaba. Pensó que había juzgado mal al pequeño dragón al principio, sintiéndose un poco ansiosa, pero no pasaba nada. Después de todo, ¿qué era un alivio genuino? Cambiando de tema, avisó que un invitado llegaría pronto, pero le pidió al dragón que no revelara mucho de su poder al joven invitado. El protagonista se interesó si conocería a otro dragón recién nacido. Acariciando la cabeza del pequeño, Christine sonrió. Aceptar un hechizo de herencia tan perfectamente es realmente algo extraordinario. Podría parecer innecesariamente sospechoso. Explicó que el nombre del niño invitado era Perdición, el futuro anciano del clan de dragones rojos. En ese momento, apareció ante el protagonista algo diferente a todo lo que había visto. Una ventana con información. Allí estaba el nombre de Perdición, así como su especie, atributo y su asombrosa edad de 745 años. En su nota especial, decía que Perdición era el heredero del anciano dragón rojo. Después de perder a un padre, había refinado sus propias cualidades para convertirse en un anciano ejemplar. También era conocido como llama gélida por suprimir sus emociones. El protagonista se sorprendió y se preguntó si eso era gracias a la magia de la herencia. La ventana de información no parecía aparecer para Christine. No obstante, ella era intuitiva y fácil de leer, por lo tanto, perfecta. Pero el protagonista quería ver qué más había que observar. Christine llamó la atención del dragón. Debes haber usado mucha energía, así que debes tener hambre, ¿cierto? La dragona dorada abrió un portal, revelando todo lo que había preparado para él. Panes dulces, huevos y leche. Agradeciendo a la magia de la herencia por regalarle ese momento, el pequeño dragón se lanzó a la comida, devorando todo lo que podía. Hasta incluso la comida que caía al suelo era absorbida por él, como un aspirador de polvo supersónico. Mirándolo por un momento, Christine se dio cuenta de algo. El pequeño dragón aún no tenía nombre. Los dragones eligen sus propios nombres. Un nombre es la primera palabra del espíritu. Las palabras son una habilidad natural de los dragones. Usar su nombre de la vida pasada podría sonar extraño. Aún así, él se había aferrado a ese nombre. El protagonista recordaba cuándo fue nombrado. Un hombre le explicó su significado. Como tu cuerpo es del color de la tinta negra, te llamaremos Muke. Mi apellido es Lee, así que serás Lee Muke. ¿Qué te parece? Mientras era solo un pequeño lagarto que cabía en el hombro de alguien, Lee Muke siguió a esa persona. Según ella, un Imod debería convertirse en dragón después de 1000 años. Eso significaba que, aunque ahora era pequeño, tal vez algún día podría gobernar el mundo. El hombre entonces deseó. Entonces tú y yo continuaremos avanzando y daremos lo mejor de nosotros. Ya había pasado tanto tiempo que ni siquiera recordaba el rostro de ese hombre. El pequeño dragón le dijo a Christine que ya había decidido su nombre. La dragona dorada acarició su cabeza, afirmando que aún tenía tiempo. Agachándose, pensó en algo más. Sin embargo, que la magia de la transmisión de sonido llegara tan claramente a su mente era un poco sorprendente. No era difícil. El protagonista, por otro lado, afirmó que era bastante fácil de usar. Antes, apenas podía hablar. Entonces, eso era como haber recibido un gran golpe de suerte. Christine frunció el ceño, sospechando. Él se estaba adaptando muy rápido a magias de alto nivel, y eso la llenaba de orgullo por su hijo. Un verdadero genio. Pensando en un nombre, Limak también contempló nombrar a la pequeña Fénix. Justo cuando Christine iba a decir algo, escuchó un sonido. Con una sonrisa, se levantó, avisando que todo había ocurrido en el momento perfecto. Informó que Perdición había llegado y que lo recibiría. Limuk y la Fénix se despidieron de ella. Entonces, Christine preguntó si les gustaría acompañarla. El protagonista estaba bastante curioso. Christine estaba en un nivel completamente diferente al suyo. Sin embargo, acercarse a otro joven dragón le daría un punto de referencia. Limak saltó a sus brazos para que pudieran ir juntos. La dragona dorada rápidamente abrió un portal,
moviéndose velozmente. Mientras los dos viajaban por la zona exterior, varias informaciones fueron reveladas a Limuk a través de las ventanas que aparecían. Gracias a la herencia, había muchas cosas exactamente iguales a su vida pasada, mientras que otras eran completamente diferentes. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era la propia Christine, de la especie de los dragones dorados, atributos de luz, bendición y protección sobre la anciana de los dragones dorados. Había una nota. Era una ex candidata a la jefatura y dueña de una mazmorras. Christine había cumplido su deber como supervisora de la guerra de los demonios celestiales, interviniendo en el mundo humano y contribuyendo a su recuperación. Todos los títulos que poseía Christine eran absurdamente impresionantes. Era increíble que ella cargara a todos ellos. Eso hacía que Limak se preguntara por qué un dragón de ese calibre lo cuidaba. Lo sostenía de su pequeña manita. Christine saludó al joven que tenía frente a ella. «Gracias por venir hasta aquí. Ha pasado un tiempo». «Perdition». Limak observó al joven dragón de quien Christine hablaba. Era el sucesor del clan de los dragones rojos. Llevaba ropa noble y tenía una actitud de caballero. Se inclinó levemente y la saludó. «Es un honor volver a encontrarla, líder del clan de los dragones dorados». Christine, la perdición, miró al ser a su lado y preguntó si ese era el dragón negro recién nacido. Limak se escondió detrás de la pierna de Christine, que le respondió al joven. «Así es pequeño pero bastante memorable». Con la orden de Christine, el protagonista dio un paso adelante. Extendió la mano hacia Perdición en un saludo. De repente, el joven se acercó y se agachó ante él. El protagonista arqueó una ceja mientras fruncía la otra. Sentía una extraña hostilidad al ver al joven dragón extender la mano hacia él. Perdición parecía ocultar su animosidad rápidamente y apretó la pata del pequeño dragón en saludo. Aún así, Limak encontraba esa actitud bastante extraña. No había razón para una mirada tan siniestra como la anterior. Cualquiera que viera la forma en que Perdición miraba a Limak pensaría que el dragón bebé era su enemigo declarado. La pequeña fénix subió a la cabeza de Limak, abrió sus alas y, mientras piaba fuertemente, las agitó para lanzar una ráfaga de viento contra el joven dragón. El ataque parecía más una suave brisa. Perdición casi deja escapar su irritación. ¿Qué es esto? ¿Una cosita pequeña y rellenita? Quiero decir, ¿qué tipo de pájaro es este? No parece un pájaro común, a pesar de que intenta disfrazarse. Tanto Limak como la fénix. El joven dragón, sin haber notado nada, Christine respondió con entusiasmo. «Realmente parece diferente, ¿no? Este pequeño pájaro es una fénix recién nacida». Perdición se sorprendió, recordando que la fénix de la generación anterior aún estaba viva. Christine también nunca había oído hablar de algo así, pero se encontraba ante esta situación. Explicó que la fénix aún no había despertado sus poderes, así que solo estaban observándola, junto a Pacias. Limak notó que Perdition se quedó callado al mencionar al anciano de su familia. Christine se acercó al joven dragón rojo y le acarició la cabeza. «De cualquier forma, gracias por venir, Perdition». También le hizo una petición. «Por favor, sé un buen hermano mayor para el pequeño». Tímidamente, el joven se acomodó el cabello y se sintió como un niño. Todavía era solo un niño, después de todo. Limak notó que parecía decepcionado, tan pronto como Christine dejó de acariciarle el cabello. Aún así, la mirada que el joven dragón rojo le había dado antes seguía en su mente. Pensaba en probarlo. Limak se acercó volando hacia Perdición. El joven dragón rojo se asustó. «¡Ey! ¿Qué estás haciendo?» El protagonista estiró sus patas adorables hacia él. Limak presionó la cabeza de Perdition. Parecía estar imitando las acciones de Christine, desde la perspectiva de cualquiera. Limak solo estaba copiando a un adulto, pero cualquiera reaccionaría si alguien que odia le tocara la cabeza. Limak esperó para ver la reacción del dragón rojo. Perdition retiró la cabeza, tartamudeando. «¿Qué crees que estás haciendo?» La cara del joven se puso completamente roja, como su cabello. Esa no era la reacción que el protagonista esperaba. La idea de que, tal vez, Perdition no lo odiara realmente, surgió en su mente. Sin embargo, el joven claramente irradiaba hostilidad. Más temprano, tratando de probarlo una vez más, el protagonista intentó otro movimiento. Usando a Perdition como apoyo, saltó sobre el joven Limak. Lanzó un verdadero ataque de ternura, saltando sobre el joven dragón rojo.
Estaba listo para besar el suelo, en caso de que Perdition esquivara. Christine corrió hacia ellos, preocupada por lo que estaban haciendo. La dragona dorada se disculpó en nombre de Limak. Lo siento, parece que este pequeñín realmente estaba emocionado por tener finalmente un hermano mayor. El protagonista abrió los ojos con sorpresa. Perdition, inesperadamente, lo había sostenido, cayendo de espaldas al suelo mientras lo protegía. El joven dragón rojo se dio cuenta de lo que había pasado y se sentó, preguntando al pequeño dragón negro si estaba bien. Perdition notó su error y cambió su actitud de inmediato, asumiendo una expresión fría. «Bájate de encima de mí», actuando con frialdad. Cuando solo un segundo antes estaba preocupado, eso le mostró a Limak que ni siquiera necesitaba preocuparse por la hostilidad. El joven solo estaba avergonzado. Parecía que Perdition era alguien que no podía ser honesto con sus propios sentimientos, a pesar de tener más de 700 años. Sin embargo, como no entendía el pasado del joven dragón rojo, Limak no podía culparlo. Aclarando la garganta, Perdition advirtió: «Eres demasiado joven para procesar la información correctamente, pero no deberías hacer eso con cualquiera». El protagonista casi puso los ojos en blanco al darse cuenta de que el joven parecía feliz. También parecía un poco encantado, ya que no podía apartar la mirada de él. Hablando con Christine, Perdición comentó sobre el joven dragón. «Es tan pequeño», la dragona dorada le recordó. «Tú también eras pequeño en el pasado, aunque eras un poco más grande que el pequeñín». Extendiendo las manos, Perdition trató de imaginar cuál era su tamaño cuando aún era un bebé. Christine se rió al verlo actuar con curiosidad. «Ha pasado mucho tiempo. Claro que no lo recordarías». Aunque no veía a Perdition con frecuencia, Christine aún recordaba cuando era un bebé. Siempre tenía una apariencia dulce. Recibir ese cumplido repentino de la anciana hizo que el joven sonrojara levemente y se esforzara por no mostrar cuánto estaba satisfecho. El protagonista lo observó hacer lo mismo que había hecho unos minutos antes y puso los ojos en blanco. Fue en ese momento que su barriga sonó lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos. Avergonzado, Mu se cubrió el rostro con sus patitas, tratando de ocultarse, atribuyendo su hambre a que estaba sin mana, a pesar de haber comido mucho, ya fuera leche, huevos, manzanas o dulces. Su estómago estaba vacío. Al ver que el bebé tenía hambre, Christine pidió a los dos jóvenes que jugaran juntos. Ella se iría a buscar algo para que comieran, dejándolos solos. Christine dijo: «No hagan lío, ¿vale?». El protagonista observó a Christine marcharse. Inmediatamente después de su salida, Perdición fue quien inició la conversación, llamando: «¡Hey!». Perdición terminó sentándose en el suelo cuando Limuk se acercó. El joven dragón rojo sujetó sus mejillas y apretó las del bebé dragón, preguntando con curiosidad: «¿Entonces, este pequeño es el más nuevo que debo guiar a partir de ahora?». Al ver que su maestro estaba sufriendo, la Fénix corrió a ayudarlo. Perdición actuó fríamente, advirtiendo: «Cállate, estoy hablando con él, mantente al margen». Confiado, aseguró: «Deja todo en mis manos. No voy a ser suave contigo solo porque eres joven, así que ni pienses en relajarte». El protagonista frunció el ceño, cuestionando con desdén qué podía enseñarle el joven. Limuk creía que debía ser el profesor, ya que había recibido el hechizo de herencia. Al ver que la Fénix aún estaba agitada, Perdición sonrió de forma maliciosa. La Fénix batió sus alas y creó algunas llamas con ellas y con las plumas de su cola. Perdición le preguntó: «¿Qué crees que estás haciendo?». La pequeña Fénix mostraba sus verdaderos sentimientos de irritación. Una mirada afilada surgió en el dragón, quien advirtió: «No seas insolente frente a alguien que se convertirá en el líder del clan de fuego». Al extender sus manos, las llamas surgieron aún más grandes que las de la pequeña Fénix. Limuk pudo ver que el pájaro estaba conteniendo su energía. Recién salida del cascarón, ¿o no? Una Fénix seguía siendo una Fénix. Sin embargo, en ese enfrentamiento entre los dos, alguien podría salir herido. Ese pequeñín no era solo un pájaro, sino también su subordinado, y Limuk no permitiría que le pasara nada. Se puso frente a las llamas de Perdición, abriendo los brazos con la intención de servir de escudo para su subordinado.